Bien, jóvenes, el día de hoy entonces en el curso de física vamos nosotros a tratar ondas electromagnéticas. El tema de ondas ya lo hemos desarrollado en onda mecánica, pero en esta ocasión vamos a desarrollar una onda electromagnética. Como usted recordará, una onda mecánica, en este caso que habíamos tratado, pero las ondas en general, ¿no? Tienen siempre, digamos, un concepto general. Una onda viene a ser una perturbación que se genera en una superficie o en un espacio, ¿ya? Y estas perturbaciones se pueden graficar de este modo, ¿no? Sube, baja, tal como ocurre, por ejemplo, con las olas del mar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si usted va un día a la playa y puede ver pues cómo el agua se comporta de esta manera, ¿no? ¿Sí? A esto pues nosotros le llamamos una onda, ¿ya? A diferencia de las ondas mecánicas, que ya lo hemos tratado, ¿no? Las ondas mecánicas, para recordar, necesitan de un espacio, o digamos de un cuerpo para poder moverse, mejor dicho, ¿ya? Necesitan de alguien para poder transportarse. Por ejemplo, las ondas sonoras necesitan del aire para transportarse. Si no existiera el aire, las ondas de sonido no pueden viajar. Esa característica tienen las ondas mecánicas. Lo mismo ocurre con el agua, con las ondas sísmicas, etcétera, etcétera. Son mecánicas. Pero las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para poder transportarse. Y un ejemplo claro que vamos a ver el día de hoy es la luz del sol, por ejemplo. ¿Ya? La luz del sol es una onda electromagnética y evidentemente está claro que no necesita de un medio para transportarse, ¿no? Es capaz de viajar por el vacío, ¿no? Eso explica por qué los rayos del sol llegan hasta nuestro planeta, sabiendo que en el espacio tenemos un vacío. Bien, entonces, recordando todos los aspectos, ¿no? Acá tenemos las ondas electromagnéticas. Como ya les hice la definición previa, ¿no? ¿Qué tipo de ondas son electromagnéticas? Bueno, la más conocida es la luz del sol, ¿ya? Pero también está la luz normal que nosotros, digamos, utilizamos en casa, ¿no? Y acá tenemos las microondas, ¿no? Que lo utilizamos, por ejemplo, en casa, en los artefactos, ¿no? Los rayos X en la medicina, ¿ya? Son capaces de traspasar cuerpos oscuros, ¿no? Y son utilizados en la medicina, ¿no? Eh, Ondas de radio, de televisión, de celular, ¿no? En fin, las ondas electromagnéticas son muy diversas, ¿ya? Y bueno, todas ellas cumplen con esa definición que te he mencionado, ¿no? Que no necesitan ningún cuerpo para poder trasladarse, ¿ya? No necesitan de nadie. Muy bien. Ahora, ¿por qué se llama electromagnéticas? Bueno, las ondas electromagnéticas, muchachos, se generan por lo siguiente, ¿no? Para poder existir necesitan de un campo eléctrico y de un campo magnético. A ver, ¿cómo así? Vamos a recordar, cuándo se genera un campo eléctrico? Recuerde que un campo eléctrico se genera cuando hay una partícula con carga eléctrica, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Entendido? Si nosotros tomamos en cuenta la carga positiva, ahí está, ¿no? A su alrededor se va a generar un campo eléctrico, ¿no? Se denota con la letra E. Y usted sabe que en las cargas positivas el campo eléctrico es saliente, eso no te debes de olvidar. Ya está ya. Sin embargo, el campo magnético se genera pues también en muchas ocasiones debido pues a la presencia de un imán, ¿no? Entre otras, ¿no? La presencia de un imán genera un campo magnético, ¿ya? Pero no olvidemos lo que hemos desarrollado en clase, ¿no? El campo eléctrico se genera debido a una presencia de alguna carga. El campo magnético se genera también debido a la presencia de un imán. Sin embargo, cuando tenemos un conductor que lleva corriente eléctrica, ya lo hemos visto ya en la clase pasada,
acá tengo un conductor que lleva una corriente eléctrica, una intensidad de corriente, ¿no? Acá se genera un campo magnético, ¿de acuerdo? En otras palabras, recuerde que el campo magnético se generaba, ¿no? Aquí, ¿no? De este modo, más o menos así. ¿Recuerdas la ley de la mano derecha, no? Ahí está, estas líneas que están en forma de curva representan al campo magnético, ¿ya? Entonces, en resumen, si tengo una carga, se va a generar un campo eléctrico. Si tengo corriente, es decir, para que el campo magnético exista, debe pasar corriente por un conductor, porque si no pasa corriente por el conductor, no se genera el campo magnético, ¿ya? Entonces, en un conductor eléctrico que transporta corriente, se genera campo magnético, no solo en el imán, ¿ya? El imán es el ejemplo más básico de un campo magnético o de la presencia de este. Muy bien, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Campo electromagnético. ¿Y cómo es, profesor, un campo electromagnético? Bueno, como su mismo nombre lo dice, es eléctrico y magnético a la vez. ¿Cómo así? Lo que se va a dar, pues, es lo siguiente. Cuando se genera un campo eléctrico, también se genera, o produce, mejor dicho, un campo magnético. Un campo eléctrico genera un campo magnético. ¿Me dejo entender? Claro que sí. Y un campo magnético, a su vez, genera un campo eléctrico. Y así, se cumple un ciclo. El campo eléctrico genera su campo magnético y el magnético el eléctrico otra vez el magnético y así. ¿Ya? Entonces, esta dinámica que está usted observando, ¿no? Se llama, pues, campo electromagnético. ¿Entendido? Y esta, pues, también genera una onda electromagnética, el cual lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, muchachos, ya te expliqué cómo podemos nosotros explicar la presencia de un campo electromagnético. Es eléctrico y magnético a la vez, ¿ya? Entonces, no te olvides que esto siempre se da. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, entonces, veamos acá el texto, nos dice, imaginemos que movemos de forma oscilatoria, ¿a quién? A una partícula, ¿no? Si yo a esta partícula la dejo quieta, el único campo que va a estar, ¿ya? Pues, claro, eso es la condición, eso me olvidé decirles. Si la partícula está quieta, el campo eléctrico es el único que va a estar. ¿Qué pasa si yo muevo la partícula? ¿Se acuerdan de la clase de inducción electromagnética que hicimos la semana pasada? Si yo esta partícula lo muevo para arriba, o cualquiera de los dos, o para abajo, ¿ya? Simplemente al moverlo, lo que va a ocasionar es corriente, ¿de acuerdo? Estamos moviendo partículas, pues, y cuando una partícula se mueve, genera corriente. Y cuando se genera corriente, ¿qué cosa también se presenta? El campo magnético, ¿te acuerdas? Entonces, para que el campo magnético se presente, hay que mover esta partícula, ¿de acuerdo? Tal como está acá, ¿no? Tengo una partícula que lo muevo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y me va a generar, pues, un campo magnético, ¿ya? Es decir, el campo eléctrico por sí solo no genera un campo magnético, ¿ya? Debe existir una corriente en él para generar ese campo magnético. ¿Entendido? Muy bien. Y acá tenemos ese caso que te menciono, ¿ya? Y este, pues, más o menos es la onda que describe la partícula, ¿de acuerdo? Muy bien. La onda electromagnética, por lo tanto, viene a ser la perturbación, ¿no? Como acá señala, ¿no? Que se genera alrededor de esta partícula al momento de moverse. Si yo muevo la partícula de arriba hacia abajo, se va a perturbar esta zona generando ondas electromagnéticas, es decir, eléctrico por la presencia de la carga y magnético porque al mover la carga se va a generar el campo magnético. Muy bien, aquí está graficado las ondas electromagnéticas y como te dije, estas ondas son eléctricas y magnéticas a la vez. ¿Qué quiere decir? Esta zona de color rojo, ¿ya? Me representa al campo eléctrico.
Recuerda que te dije, ¿no? Si la partícula se mueve, el campo eléctrico va a generar campo magnético, ¿no es cierto? Así te expliqué hace un momento, ¿no? Y el campo magnético genera campo eléctrico. ¿Entendido? Eso se va a dar. Entonces, pero ellos dos juntándose forman el campo electromagnético, pero básicamente vamos a ver una onda electromagnética. Y bueno, acá están separados las ondas por sí, ¿no? Lo de rojo corresponde a la onda del campo eléctrico, mientras que lo de azul corresponde a la onda del campo magnético. ¿Ya? Y como usted notará, estas pues forman 90 grados entre sí. ¿Entendido? La velocidad de propagación de esta onda está acá, ¿no? Este en realidad es el eje X, ¿de acuerdo? El campo magnético va a estar en el eje Y, perdón, el campo eléctrico va a estar en el eje Y, y el campo magnético, bueno, va a estar en este eje que es el eje Z, el eje tridimensional, ¿ya? Entonces, muchachos, a tener en cuenta ese aspecto. Muy bien, ahora, ¿cómo se va a propagar? Bueno, la propagación va a ir así. ¿Ya? Esta es la velocidad de propagación, la dirección de propagación. ¿Ya? La dirección de propagación también nos va a indicar la velocidad o la dirección que está siguiendo el cuerpo, o mejor dicho, la onda, ¿no? En este gráfico. ¿Ya? Hacia ahí se está dirigiendo. ¿Y cuál es la velocidad de las ondas electromagnéticas? Bueno, las ondas electromagnéticas se caracterizan por moverse a la velocidad de la luz. C significa velocidad de la luz. ¿Entendido, muchachos? Muy bien. Te voy a hablar de algunos aspectos más. Ya sabe usted que la distancia que hay entre una cresta y la otra cresta, recuerda que eso se llama longitud de onda y se denota con lambda, ¿no? Lo mismo será la distancia entre valle y valle, ¿no? Sí, lo mismo va a ocurrir para las ondas magnéticas, ¿no? También tiene su longitud de onda que va a ser la misma que aparece acá. ¿De acuerdo? Y como ya te señalé, esta flechita nos indica la propagación o la dirección de la propagación, pero también la dirección de la velocidad que tiene esta onda electromagnética. Es decir, eléctrica y magnética a la vez. Por eso se llama electromagnética. ¿Ya? Y la velocidad con el cual se mueve la onda electromagnética es la velocidad de la luz. ¿Ya? Y acá se cumple, muchachos, que la longitud de onda es igual a la velocidad de la onda electromagnética entre la frecuencia. Ya eso también lo hemos hecho en onda mecánica. Muy bien, no olvides que la longitud de onda se mide en metros, C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 al 8 metros por segundo, ¿no? Y F es la frecuencia que se mide en hertz. Muy bien, ¿qué más? Para ir terminando ya, ¿no? Vamos a ver lo que es un espectro electromagnético. Y antes de ver el gráfico, quiero mostrarte yo cómo nació este espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Muy bien. Hace muchos años, ya por los años 1600 y tantos, mi gran amigo Newton, ¿no? Experimentó pues lo siguiente que te voy a mostrar, ¿no? Él tomó un rayo de luz, ¿no? Un rayo de luz solar, ¿no? Y lo colocó en su camino, lo colocó a un prisma, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, la luz pasó por el prisma y este pues empezó a descomponerse en varios colores, como el arco iris, ¿no? Empezando por el rojo, ¿no? Azul, amarillo, naranja. Y el otro lado teníamos el violeta. ¿De acuerdo? Ahí está, el violeta. Muy bien, ahora, a este experimento, ¿no? A esta manifestación, a este gráfico que te estoy mostrando, se le llama espectro visible. Es decir, la descomposición de la luz en varios colores como el arco iris, ¿no? Se le llama espectro visible. ¿Y por qué visible? Porque nuestros ojos lo pueden ver. Aquí van a estar todos los colores, ¿ya? Rojo hasta el violeta, o el violeta hasta rojo, como tú quieras mencionarlo.
¿ya? Y se llama visible porque nuestros ojos pueden percibir esos colores. Sin embargo, este espectro es más grande de lo que parece, ¿ya? Hay, digamos, otros colores, por decirlo así de alguna manera, o otros rayos, mejor dicho, ¿no? Otros rayos que nosotros no podemos ver, que nuestra vista no puede observar, ¿ya? Y esos rayos, pues, están tanto para el lado del color violeta como para el lado del color rojo. No lo podemos percibir nosotros, ¿sí? Tal vez algunos animales sí puedan hacerlo, pero nosotros los humanos no lo podemos percibir. A los rayos que siguen después del violeta, o al rayo en específico que sigue después del color violeta, se le llama ultravioleta. Y un ejemplo son los rayos del sol, ¿no? ¿Ya? Ultravioleta. ¿Son peligrosos? Sí, son peligrosos. ¿De acuerdo? Son peligrosos, ¿no? Y más arriba tenemos, por ejemplo, otros rayos, como los rayos X, ¿no? Que también son bastante peligrosos. Ya lo hemos tratado hace un momento. Muy bien, ¿qué más? Los colores que están después del rojo, o antes del rojo, como quieras tú llamarlo, ¿no? Se les llama infrarrojos. ¿Ya? Infrarrojos. Están antes del rojo. No, no lo podemos ver. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿No? Y hay más por ahí también rayos que se clasifican. Entendido entonces, muchachos, desde el rojo hasta el violeta se llama espectro visible porque nosotros podemos verlo, ¿no? Y los demás del ultravioleta hacia arriba y del infrarrojo hacia abajo no podemos percibirlo. Por ello es pues que no son parte del espectro visible. ¿Quién planteó esto o quién lo estudió de una mejor manera que Newton? Bueno, un científico de apellido Herschel. Ya, él estudió esto después que Newton haya descubierto este espectro utilizando, como te dije, un prisma y la luz del sol. Quiero aclararte aquí que también la temperatura varía, ya, es decir, los colores que, o perdón, los rayos que están después del rojo, ¿no? Tienen mayor temperatura, ¿no? Y los que están más abajo tendrán menor temperatura. ¿Ya? Muy bien, y muchos detalles más que lamentablemente no vamos a poder nosotros tratarlo, ¿ya? Pero con este gráfico, de alguna manera, quiero mostrarte aquellos fenómenos, ¿no? Si te das cuenta, pues, aquí el término visible significa la zona visible para nosotros, ¿no? Fíjate, acá están los colores, ¿no? Sí, fíjate, acá están los colores, mira, acá está el violeta y por allá está el rojo, ¿no es cierto? Y bueno, pues aquí están los otros rayos que nosotros no podemos ver. Fíjate que acá está el infrarrojo, ¿no? Que está antes del rojo, y el ultravioleta que está por encima del violeta, ¿ya? Y bueno, más arriba están los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Y así, según van subiendo, ¿no? Perdón, ahí hay una corrección, según van subiendo, ¿no? De ultravioleta van subiendo, la temperatura va aumentando. En el otro caso dije al revés, me corrijo ahí, muchachos, ¿ya? Acá la temperatura aumenta, fíjate acá, ¿no? La temperatura como aumenta. Sí, es decir, son más peligrosos. Los rayos X son peligrosos, ¿ya? Son muy peligrosos si te sometes a mucho tiempo a estos rayos X. ¿De acuerdo? Se utiliza en la medicina, ustedes saben muy bien, pero no vayas a pensar, profesor, o sea, si mañana tengo una fractura y me voy a un laboratorio a tomar mis rayos X, ¿me puedo morir? No, no es tanto así, ¿ya? Cuando es dosificado, no es dañino, pero cuando sí es constante, sí es peligroso, cancerígeno. No, los rayos gamma son pues mucho más peligrosos. Estos se manifiestan, por ejemplo, en las explosiones de las estrellas. ¿De acuerdo? Muy bien, o en las reacciones atómicas, como tú lo puedes ver acá, ¿no? ¿Ya? Los ultravioletas, como ya te hablé, los rayos del sol, por ejemplo, ¿ya? Los infrarrojos, ¿no? Son los rayos que tienen mayor longitud de onda, ¿no? Mientras que los gamma son los que tienen menor longitud de onda. A menor longitud de onda son más penetrantes, son más peligrosos, ¿de acuerdo? Y tienen mayor temperatura, ¿ya? Y antes de eso tenemos también las microondas,
Muchos dicen que las microondas son peligrosas, son cancerígenas, y fíjate, no tanto así, ¿no? Más peligroso es los rayos del sol que los rayos de un horno microondas. Y ahí creo que te estoy mostrando que se está de alguna forma malinterpretando esos conceptos, ¿no? Peor aún, las ondas de radio, ¿no? Una antena de un celular para mí no es cancerígeno porque también transmite, pues, ondas de radio, ondas de celular, no es cancerígeno. Los cancerígenos son estos de acá, los gamma, los X, el ultravioleta, son cancerígenos. Lo que están debajo del visible, los infrarrojos, microondas, radio, peor, mientras más se va alejando, ¿no? Bueno, no son tan peligrosos que digamos en cuanto a ocasionar enfermedades o perturbaciones, ¿ya? Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta, muchachos. Bueno, eso es teórico nada más, así que vamos con los ejercicios. Pregunta 2. ¿En qué longitud de onda podemos sintonizar una estación de radio que emite señales a una frecuencia de 9 megahertz? A ver, si nosotros vamos a un equipo de radio, ¿ya? Notamos que hay dos tipos de frecuencia. Frecuencia modulada, que es FM, y amplitud modulada, que es AM. Para los dos casos es, digamos, el mismo tipo de onda, ondas de radio. ¿Ya? Lo único que está variando es la frecuencia. Bueno, acá nosotros vamos a ver, pues, cuál será la longitud de onda que debe tener esta frecuencia de 9 megahertz. ¿Entendido? Muy bien, y para ello vamos nosotros a ayudarnos de los datos que tenemos. En primer lugar, nos piden la longitud de onda, que no sabemos cuánto es, ¿ya? Y nos dicen que la frecuencia es 9 megahertz. Maestro, ¿de dónde sacó ese 10 a la 6? Bien, muchachos, recuerden que ustedes ya van a abandonar el colegio, ¿no? Y 10 a la 6 es el mega, ¿no es cierto? ¿No? O el millón. Ya, no te olvides, ¿ah? Entonces, en vez de poner 9 megas, pongo 9 por 10 a la 6 hertz. Muy bien. Y lo que vamos a utilizar nosotros es la velocidad de la onda electromagnética. Recuerde que la onda de radio es una onda electromagnética y la velocidad que utiliza para moverse es la velocidad de la luz, ¿no? Cuyo valor es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y por qué colocamos la velocidad de la luz? Porque nosotros debemos recordar que la velocidad de la onda, en este caso la velocidad de la luz, se halla multiplicando, ¿no?, la frecuencia por la longitud de onda. O si tú quieres, aplicando la fórmula que vimos, ¿no? La longitud de onda es igual, ¿no?, a la velocidad sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Bueno, como tú quieras verlo, ¿no? Así que no hay problema. Reemplazamos los valores, ¿ya? Acá tengo yo la velocidad de la onda, 3 por 10 a la 18, ¿no? La frecuencia es 9 por 10 a la 6, ¿no? Esto lo paso yo a dividir, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ya usted se da cuenta, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Bueno, tercia y tercia, ¿no? Tercia de 9 es 3, por eso está acá ese 3, ¿no? Y 10 a la 8 con 10 a la 6, 10 a la 6 pasa a dividir al 10 a la 8, ¿no? Y te queda 10 al cuadrado, ¿no es cierto? 10 al cuadrado es igual a 3 por la longitud de onda. El 3 pasa a dividir y la longitud de onda sería 33,3 metros. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Ahí está. Bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio 3. Ya los ejercicios son fáciles, felizmente. Acá nos dicen, indica la dirección de propagación de la onda. Bueno, acá estamos viendo nosotros los ejes. Ya no te olvides que las ondas electromagnéticas, fíjate acá, se van a transportar en este eje, ¿no? Fíjate acá, acá está V, ¿no? Entonces la teoría es, ¿no? Recuerde que la velocidad de propagación indica la dirección de propagación de la onda, ¿no? Acá está la velocidad de propagación, si te das cuenta. Entonces, la dirección de propagación también será la misma, ¿ya? Y acá nos piden simplemente indicar la dirección de propagación de la onda. Ahí está, pues. Ahí está la dirección. Listo, muchachos, se acabó. ¿Ya? Pregunta 4. Marca verdadero o falso. Ya, acá vamos un poco de teoría. ¿Los rayos X son ondas electromagnéticas? ¿Será verdadero, muchachos? ¿Mm? ¿Será verdadero?
¿Mm? ¿Qué opina usted? ¿Los rayos X son ondas electromagnéticas? Claro que sí, claro que sí. Sí, son ondas electromagnéticas, te dije, ¿no? Se utiliza inclusive en la medicina. Claro que sí. Entonces la primera es verdadero. Claro que sí, ¿no? Los rayos X son ondas electromagnéticas. Claro que sí, por supuesto. Los microondas también, ¿no? Los rayos ultravioleta también, los infrarrojos también, ¿no? Y etcétera, etcétera. Un rayo láser se puede considerar como un haz monocromático y coherente. Bueno, ustedes conocen el rayo láser, ¿no? ¿Ya? El rayo láser. Bueno, te voy a explicar brevemente algo acerca del rayo láser, ¿no? Bueno, el rayo láser se produce en un aparatito que tiene dos paredes, ¿no? Y lo que provoca, pues, es que los electrones, o lo que se produce dentro de ese aparatito es que los electrones se excitan y esto produce que la energía que se emita, ¿no? Va a ser tan fuerte que no va a esparcirse como si lo hace, por ejemplo, un foco, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá el puntito por donde va a salir el rayo, ¿no? Este se llama coherente porque no se esparce, es decir, va a seguir una línea, va a seguir una línea, ¿no es cierto? Y son de varios colores, puede ser rojo, puede ser azul, en fin, ¿no? No se esparce como un foco. Cuando yo tengo un foco, una bombilla o un foco cualquiera, ¿no? Usted sabe que la luz de un foco se esparce, ¿no es cierto? Es incoherente. En cambio, de los rayos láser es coherente porque no se esparce, va directo a su destino. ¿Ya? A eso se refiere el término coherente. ¿Ya? ¿Y por qué es monocromático? Bueno, porque solo sale un color. Ya puede salir un solo color rojo o puede salir de otro color como azul. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama monocromático. Solo tiene un color. Muy bien, y por ello, pues, un rayo láser se puede considerar como un haz monocromático y coherente verdadero. Muy bien, y por último, tenemos nosotros, los fotones tienen carga eléctrica. Bueno, no te he dicho qué cosa es un fotón, te lo voy a mencionar, ¿ya? Muchos confunden fotón y piensan que es parte de una partícula subatómica, ¿no? Nosotros vemos que el átomo tiene sus partículas que son el protón, el neutrón, el electrón, el muón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No son solo tres, tiene más partículas el átomo. Claro que los demás no son tan abundantes, por ello no se les mencionan. Pero un fotón no es parte de un átomo. ¿Ya? Un fotón, muchachos, es un paquete de energía. Es un paquete de energía que no tiene masa. ¿De acuerdo? Es decir, su masa es nulo. ¿Ya? Entonces, ese paquete de energía, ¿no? Como tú verás, yo te pregunto, a ver, por ejemplo, cuando usted enciende su foquito o cuando ves que los rayos del sol llegan a tu cuerpo, ¿no? ¿Hay partículas que trae los rayos del sol o que viajan con los rayos del sol? No. Bueno, que tienen masa, no. Pero hay partículas que no tienen masa, ¿no? Pero que están presentes como energía. ¿Ya? Recuerde usted, acá es algo un poco, digamos, más complejo que lo vamos a hacer en la otra clase, ¿ya? Pero un fotón es un paquete de energía. Y cuando esos millones de paquetes de energía se juntan, ¿no? Forman pues la luz. Ya puede ser la luz solar, ¿no? O también la luz de nuestros hogares. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía que nosotros observamos al alumbrarse un ambiente es debido a la presencia de los fotones, ¿no? Que son cuerpos que no tienen masa, que no tienen carga eléctrica, ¿de acuerdo? Solo llevan energía. ¿Y cómo se transportan? ¿Cómo viajan? ¿Cuál es su trayectoria? Esta es su trayectoria, pues, como una onda. ¿Ya? Es decir, esta onda en realidad está trayendo los pequeños paquetes de fotones. Son partículas sin masa que van viajando por estas líneas. ¿Me dejo entender? Entonces acá tengo tres fotones. ¿Ya? A este paquete de energía se le llama quantum. También se le llama quantum. ¿Ya? Quantum.
Ojo, no tienen carga, no tienen masa. Y de ahí nace la famosa física cuántica. ¿Entendido? Bueno, eso lo vas a ver seguramente en la universidad con más profundidad. Bien, muchachos, entonces la tercera proposición es falso, ¿no? Por lo tanto, la clave me parece que es la letra B. ¿Ya? Muy bien. Siguiente problema, calcular la longitud de onda de una radiación X cuya frecuencia de emisión es 6 por 10 a la 18 Hz. Muy bien, solución. A ver, se tiene que tenemos, nos piden longitud de onda, vamos a calcularlo, nos dan la frecuencia, que es 6 por 10 a la 18 Hz. Ahí está, ¿no? Y bueno, para calcular la longitud de onda necesitamos la velocidad de la onda electromagnética, que ya sabemos que es la velocidad de la luz, ¿no? Y bueno, simplemente aplicamos la fórmula, ahí está, 3 por 10 a la 18 igual a 6 por 10 a la 18 por la longitud de onda, ¿no? Sacamos tercia a tercia, acá me queda 2, ¿no? Y bueno, este 18, si tú recuerdas, ya vamos a por acá, algunos de repente ya se perdieron, profesor, acá me queda 2, mitad, 2, ¿no es cierto? Acá está el 2. Profesor, ¿de dónde salió este 10 a la menos 10? Bueno, acá tengo 10 a la 8. Este 10 a la 18 lo pasé a dividir al otro lado. ¿No es cierto? Ahí está el 10 a la 18. Y usted recuerda, bases iguales que se están dividiendo, se coloca la misma base y los exponentes se restan. 8 menos 18 menos 10. Ahí está, por eso está 10 a la menos 10. ¿Listo? Bien, este 2 pasa a dividir, pero el 2 cuando pasa a dividir sería como un medio. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos que si este 2 pasa a dividir, va a quedar como un medio, pero un medio en fracciones es 0,5. ¿De acuerdo? Bueno, el problema ya acabó hace rato para física. Ahora estamos en la parte algebraica. ¿Ya? Bueno, ahí está el 0,5. Profesor, ¿ahí ya acaba ya? No. Nosotros debemos siempre cumplir con la notación científica. La notación científica es aquella que tiene esta forma A, B, C, D, no importa, etcétera, etcétera, por el 10 a la X, positivo o negativo. ¿Cuál es la condición? De que A debe ser diferente de 0. A esto se llama notación científica. Un solo dígito separado por una coma y después pueden seguir todos los dígitos que uno desee. ¿Ya? Siempre un dígito es separado por una coma. Primer dígito y la coma. Pero el primer dígito no puede ser 0 y acá aparece 0. ¿Qué hago para que desaparezca el 0? Bueno, fácil, ¿no? A este 0,5 lo multiplico por 10 y para que no se altere lo divido entre 10. ¿Ya? Si tú multiplicas 0,5 por este 10, te da 5, ¿no? Sí, profesor, ¿y este 10? Bueno, se va a dividir con este 10 a la menos, perdón, pasa a dividir al 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 entre 10, 10 a la menos 11, ¿no? Porque acá está 1, ¿no? Recuerda que se resta menos 10 menos menos 1. Menos 10 menos menos 1. Perdón, menos 10 menos 1, muchachos, sería menos 11, ¿no? ¿Ya? Bueno, es operativo nada más. Lo hago para que te diviertas un poquito. Bien, ahí sería entonces el valor de la longitud de onda. Siguiente problema. Una onda electromagnética que se propaga en el vacío en cierto instante posee un campo magnético de inducción 6 por 10 a la 12 Tesla. Haya la intensidad de campo eléctrico en dicho instante. Esto de acá no lo vas a encontrar en tu libro. Ya, por más que lo busques, no lo vas a encontrar. Este tipo de problemas son recurrentes en los exámenes de admisión. ¿Ya? Es decir, profesor, si yo tengo una onda electromagnética y conozco el valor de la inducción magnética, ¿puedo conocer el valor del campo eléctrico? Por ejemplo, acá me están pidiendo cuánto vale el campo eléctrico en una onda electromagnética. Conociendo su campo magnético, ¿se puede saber? Sí, pero si tú buscas en tu libro no hay ninguna fórmula. Pero felizmente que yo soy tu maestro. Fíjate, ver, hay una formulita bastante usada, ¿no? Que te lo voy a hacer de tu conocimiento en breve. Primero, ¿qué tenemos? Vamos a necesitar para ello la velocidad de la onda, que es la velocidad de la luz. ¿Ya? Bueno, acá está en metros por segundo, muchachos. Vamos a corregir. ¿Ya? Debe estar en metros por segundo. Muy bien, ahí está. Esto es metros por segundo. Listo. Muy bien.
Y también tenemos el valor de la inducción magnética. ¿Ya? ¿Qué queremos? El campo eléctrico. ¿Cuál es su valor del campo eléctrico? Bueno, las ondas se caracterizan, ¿no? Porque, como te dije, si hay presencia de campo magnético, puede haber presencia de campo eléctrico, y si hay presencia de campo eléctrico, genera el magnético y así, ¿no? Se van generando uno con el otro, como te expliqué al inicio. Entonces, si yo tengo el campo magnético, ¿cómo conozco o cómo se relaciona con el campo eléctrico? Bueno, debido a esta ecuación. El campo eléctrico se relaciona con el magnético, ¿no? Multiplicándolo por la velocidad de la longitud de onda. Así de simple, muchachos. Así que se acabó. Usted simplemente reemplace. La velocidad es 3 por 10 a la 18. La inducción es 6 por 10 a la menos 12. Operando todo esto, 6 por 3, 18. ¿No? 18 por 10 a la menos 4. Claro que sí. Pero como te dije acá, no debe quedar 18, sino debe quedar 1,8, ¿no? Bueno, haces el mismo procedimiento por 10 entre 10. 18 entre 10 es 1,8. Y este 10 que va a multiplicar al 18 arriba, porque estaba multiplicando, se multiplica con el 10 a la menos 4, me va a quedar 10 a la menos 3. ¿Te das cuenta? Es decir, queda 1,8 por 10 a la menos 3. Hace rato ya acabé física, estamos haciendo la notación científica. Pero este 10 a la menos 3 es un submúltiplo de 10, conocido, el mili. Por lo tanto, el campo eléctrico será 1,8 milinewton por coulomb. Bien, muchachos, eso es todo por hoy.